A lo largo de la historia, la humanidad ha sobrevivido a guerras, catástrofes naturales, y a enfermedades que parecían escritas por un guionista con muy mala leche. Algunas borraron ciudades del mapa, otras pusieron en pausa civilizaciones enteras. Y en cada siglo, hubo al menos una que se llevó el título, nada envidiable, de la peor. No es un ranking por capricho, es que realmente marcaron la historia. Y no solo con síntomas y hospitales, sino con cambios sociales, económicos, e incluso filosóficos. Hoy, vamos a hacer un viaje siglo por siglo. Para conocer las enfermedades más letales, raras o decisivas de cada época. Y ojo, aunque son historias dramáticas, también hay datos curiosos, decisiones ridículas y errores épicos. Prepárate, porque la historia de las enfermedades humanas en los siglos pasados es también historia de nuestro presente. Y quizá, de nuestro futuro. Siglo I. La lepra. En el siglo I, bajo el Imperio Romano, una enfermedad caminaba entre las calles sin hacer ruido, pero con un peso social enorme, la lepra. No era nueva. Ya había sido descrita en papiros egipcios desde hace más de 1000 años. Pero en este tiempo, su estigma estaba más vivo que nunca. La lepra no mataba rápido, pero lo que hacía era tal vez peor. Deformaba el cuerpo lentamente, dañaba los nervios, provocaba lesiones visibles, y, con eso, destruía también la vida social de quien la padecía. En una época donde todo lo que no se entendía se atribuía a castigos divinos, los enfermos eran apartados de la sociedad. Expulsados de sus hogares, confinados en leprosarios a las afueras de las ciudades y condenados al olvido. Nadie sabía bien cómo se contagiaba. Algunos pensaban que era por el aliento. Otros, que era simplemente impureza del alma. Y aunque hoy sabemos que se transmite por contacto estrecho y que ni siquiera es tan contagiosa, durante siglos fue tratada como una plaga maldita. No hay cifras claras sobre cuántos murieron de lepra en esa época. Pero sí sabemos que muchas más personas murieron socialmente, aisladas, temidas, rechazadas. Algunas culturas obligaban a los enfermos a llevar una campana para anunciar su paso, como si fueran una amenaza ambulante. Lo más increíble es que la lepra no ha desaparecido. Sigue existiendo hoy, aunque con tratamiento y sin el estigma de antes. Siglo II. La viruela, peste antonina. En el siglo II, el Imperio Romano seguía siendo una potencia colosal. Pero ni su ejército, ni sus templos, ni sus leyes podían detener lo que venía, una epidemia que hoy conocemos como la peste antonina. Comenzó en el año 165 después de Cristo, cuando las tropas romanas regresaban de campañas en Asia. Nadie sabía exactamente qué era, pero pronto se extendió como fuego entre la población. Los síntomas eran brutales: fiebre alta, dolor de garganta, diarrea, erupciones en la piel y luego, la muerte. Hoy, los historiadores y epidemiólogos coinciden en que lo más probable es que se tratara de un gran brote de viruela, una enfermedad viral que ya circulaba en Asia desde hacía siglos, pero que en ese momento golpeó con toda su fuerza al mundo romano. Se calcula que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Para esa época, era una barbaridad. Las ciudades se vaciaban, el comercio se frenó, y el propio emperador Marco Aurelio murió en medio de la crisis, en el año 180. ¿La solución? No había. No existían tratamientos efectivos ni se entendía cómo se propagaba. Solo quedaba rezar, aislarse o aceptar el destino. Lo curioso es que esta epidemia no solo fue un desastre de salud pública, sino también un punto de inflexión para Roma. Muchos creen que debilitó tanto al imperio, militar y económicamente, que fue uno de los primeros golpes hacia su larga decadencia. Y todo empezó, como tantas veces, con un virus que nadie supo ver venir. Siglo III. Sarampión, salta al humano y se vuelve endémico. El siglo III fue una época de inestabilidad para el Imperio Romano, con emperadores que duraban menos que un invierno. Y mientras las espadas iban y venían, una enfermedad silenciosa se abría paso entre la población, el sarampión. Aunque no tenemos una fecha exacta, los estudios genéticos indican que el virus del sarampión dio el salto del ganado a los humanos alrededor del siglo III después de Cristo, probablemente en entornos urbanos densamente poblados. Y una vez que apareció, no hubo forma de echarlo.
A diferencia de la viruela, el sarampión no mataba tanto, pero era más tramposo, extremadamente contagioso, afectaba sobre todo a niños y se propagaba sin que nadie supiera cómo ni por qué. Fiebre altísima, tos, manchas rojas por todo el cuerpo, ojos inflamados, y una tasa de complicaciones que, en esa época sin vacunas ni antibióticos, podía ser mortal. No se le conocía aún como sarampión. Era solo otra fiebre roja entre muchas. Pero estaba allí, esparciéndose y dejando cicatrices en la historia. Literalmente. Durante siglos, sería una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. Y aunque hoy lo damos por controlado, en el siglo III el sarampión era un visitante nuevo, invisible y sin planes de marcharse. Siglo IV. Malaria, endémica y persistente en el Mediterráneo. En el siglo IV, mientras el Imperio Romano empezaba a dividirse en Oriente y Occidente, una vieja conocida seguía haciendo de las suyas, la malaria. A diferencia de epidemias repentinas como la viruela o el sarampión, la malaria era más sutil, más persistente y mucho más antigua. Se trataba de una enfermedad endémica que afectaba a grandes zonas del Mediterráneo, especialmente en climas cálidos y húmedos, donde los mosquitos campaban a sus anchas. No se sabía nada de parásitos ni de vectores. Para los médicos de entonces, como el influyente Galeno, la enfermedad se debía al mal aire de los pantanos. De ahí su nombre, malaria. Y aunque el diagnóstico era equivocado, al menos acertaban en una cosa: las zonas pantanosas eran verdaderos criaderos de contagio. Fiebre cíclica, escalofríos, sudores extremos, y un agotamiento total del cuerpo. La malaria no mataba rápido, pero debilitaba. Y eso, en una época de guerras, hambrunas y tensiones políticas, era casi igual de peligroso. No hay cifras exactas, pero se sabe que la malaria fue un lastre crónico para el imperio, especialmente en Italia y el norte de África. Y seguiría siéndolo durante siglos. La erradicación tardaría muchísimo. De hecho, Italia no se libró completamente de la malaria hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Una enfermedad que no dio titulares en su día, pero que minó imperios lentamente, como una gota constante. Siglo V, disentería. El siglo V es recordado como el siglo en que cayó el Imperio Romano de Occidente. Invasiones bárbaras, crisis internas, desorden social. Y, entre todo ese caos, una enfermedad aprovechó el descontrol para hacer estragos: la disentería. No era una epidemia nueva ni espectacular, pero sí implacable. La disentería no necesitaba un ejército, le bastaba con agua contaminada y falta de higiene. Se transmitía fácilmente en campamentos militares, ciudades asediadas o pueblos arrasados. Provocaba diarreas con sangre, deshidratación extrema y, en muchos casos, una muerte lenta y dolorosa. Y lo peor, era invisible hasta que era demasiado tarde. En medio de batallas y huidas, nadie tenía tiempo de hervir el agua o lavar los alimentos. Se calcula que miles de soldados y civiles murieron no por espada, sino por infecciones intestinales como esta. Incluso muchos historiadores creen que algunas derrotas se debieron más a la disentería que al enemigo. ¿La cura? Ninguna. Solo rezos, brebajes y suerte. No fue hasta siglos después que se entendió la relación entre agua sucia y enfermedad. Mientras tanto, la disentería siguió siendo una de las principales causas de muerte silenciosa durante toda la Edad Media. En el siglo V, el imperio cayó. Y entre los escombros, la disentería hizo su parte. Siglo VI. Viruela en Bizancio. En el siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Bizancio, vivía su época dorada bajo el mando del emperador Justiniani. Construyeron iglesias, codificaron leyes, soñaron con restaurar el antiguo esplendor. Pero no contaban con un viejo enemigo que regresaba con más fuerza que nunca: la viruela. Esta enfermedad ya había dejado huella 2 siglos antes, pero en Bizancio se volvió endémica, es decir, nunca se fue del todo. Cada tanto, regresaba en oleadas. Fiebre, llagas, dolor, ceguera parcial, y una de las tasas de mortalidad más altas de su tiempo. Se transmitía fácilmente en ciudades densamente pobladas como Constantinopla, que ya superaba los 500.000 habitantes.
El comercio con Asia y África facilitaba aún más su expansión. Los médicos bizantinos no sabían cómo tratarla. Se usaban ungüentos, dietas, baños calientes, pero nada funcionaba realmente. Sobrevivir a la viruela era una cuestión de azar, y quienes lo lograban quedaban marcados de por vida. Una enfermedad que no solo desfiguraba, sino que minaba la fuerza de trabajo, desestabilizaba ejércitos y hacía temblar tronos. La viruela seguiría reapareciendo durante siglos. Pero en Bizancio ya era una vieja conocida, demasiado cómoda en palacio. Siglo VII. Lepra, auge simbólico e institucional. Aunque había estado presente desde la antigüedad, fue en la Alta Edad Media, especialmente a partir del siglo VII, cuando la lepra volvió a hacerse notar en Europa, pero esta vez, con más fuerza simbólica que nunca. En un continente fragmentado, con ciudades amuralladas, cruzadas religiosas y un poder eclesiástico creciente, la lepra empezó a verse como algo más que una enfermedad, como una metáfora viva del pecado. Los afectados no solo eran aislados físicamente. También eran excluidos espiritualmente. Eran obligados a usar ropas especiales, campanitas para anunciar su presencia y, en algunos casos, hasta se les hacía un funeral en vida, simbolizando que ya estaban muertos para la sociedad. Lo más irónico es que, aunque la lepra no era tan contagiosa, el miedo era desproporcionado. Y en este siglo, ese miedo empezó a institucionalizarse, los leprosarios se multiplicaron por toda Europa. Se convirtió en una enfermedad oficialmente maldita. No hubo cura durante siglos, pero su gestión se volvió parte de la política religiosa y social. Una enfermedad que, más que por bacterias, se propagaba por estigmas. Siglo VIII. Viruela, expansión con el Islam. En el siglo VIII, la viruela se convirtió en una de las grandes protagonistas del mapa global. Ya no era solo un problema del Imperio Romano o Bizancio. Ahora viajaba con los ejércitos, con los comerciantes, con los imperios y con la fe. Durante la expansión del Islam desde Arabia hacia el norte de África, la península ibérica y partes de Asia, la viruela fue una de las acompañantes silenciosas. Donde iban las caravanas, iban también los contagios. Y con cada nuevo territorio, el virus encontraba nuevas víctimas que nunca antes lo habían enfrentado. En muchas zonas rurales de Europa y Asia, las epidemias de viruela eran devastadoras. Mataban especialmente a niños y jóvenes, y quienes sobrevivían quedaban marcados físicamente, con cicatrices visibles, y, muchas veces, socialmente. Lo más llamativo es que, en algunas regiones, la viruela empezó a cambiar la estructura demográfica, menos mano de obra, más pobreza, más dependencia de las élites. Y a pesar de eso, aún faltaban más de 1000 años para que existiera una vacuna. La viruela no necesitaba ejércitos. Ella sola conquistaba el mundo. Siglo IX. Peste bubónica, primeros brotes. Aunque la peste bubónica es famosa por arrasar Europa en el siglo XIV, sus raíces vienen de mucho antes. Y en el siglo IX ya daba señales de vida. En los puertos del Mar Negro, del Mediterráneo Oriental e incluso en partes de Asia Central, se registraron brotes esporádicos que, si bien no fueron pandemias masivas, sí mostraban un patrón alarmante: fiebre alta, ganglios inflamados, muerte rápida. Todo apunta a que Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica, estaba ya en movimiento. A través de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda y del mundo islámico, la peste viajaba en silencio en el pelaje de las ratas y en las pulgas que vivían sobre ellas. La gente, por supuesto, no lo sabía. Solo veían que alguien enfermaba, y a los pocos días, moría. Estos brotes menores no dejaron una huella histórica tan clara como el apocalipsis del siglo XIV, pero fueron una especie de tráiler de lo que vendría siglos después. Era como si la peste estuviera ensayando. Siglo X. Disentería. El siglo X fue un siglo de transición, con reinos que nacían, imperios que se reconfiguraban y monasterios que guardaban el saber. Pero entre guerras, hambrunas y peregrinaciones, había una amenaza constante que no salía en los libros: la disentería. Esta infección intestinal, provocada por bacterias como Shigella, era la compañera invisible de las multitudes.
Donde había gente y agua contaminada, la disentería aparecía. Y en la Europa medieval, el acceso a agua limpia era casi un lujo. Las consecuencias eran brutales: diarrea con sangre, fiebre, deshidratación severa, y una muerte que podía llegar en cuestión de días. Afectaba especialmente a niños, soldados y monjes, todos ellos concentrados en comunidades cerradas y con higiene limitada. Lo más cruel es que no era una gran pandemia, no tenía nombre temido ni símbolo apocalíptico. Pero causaba miles de muertes cada año, silenciosamente. Mientras los reyes se peleaban por territorios, la disentería seguía ganando guerras dentro del cuerpo humano. Siglo XI. Lepra, miedo institucionalizado. En el siglo XI, Europa comenzaba a levantar catedrales y a soñar con cruzadas. Pero mientras nobles se armaban para ir a Tierra Santa, en casa se expandía una amenaza silenciosa: la lepra volvía a extenderse con más fuerza y más miedo. Esta vez, no solo era una enfermedad, era un símbolo de impureza, pecado y castigo divino. Las deformaciones físicas, las llagas, el deterioro del cuerpo, hacían que los afectados fueran vistos casi como muertos en vida. Pero lo más duro no era la enfermedad, sino la condena social. Se multiplicaron los leprosarios, centros de aislamiento a las afueras de las ciudades. Los enfermos eran obligados a vestir de cierta manera, a tocar campanas para avisar que se acercaban, e incluso a asistir a rituales de exclusión, donde simbólicamente se les enterraba mientras aún vivían. No había tratamiento. Solo rezos, miedo y distancia. Lo más curioso es que, aunque no era tan contagiosa, el estigma fue tan poderoso que perduró durante siglos. En muchas regiones, se confundía la lepra con cualquier enfermedad de la piel. Se temía más de lo que se entendía. En el siglo XI, la lepra no mataba solo el cuerpo. Mataba la dignidad. Siglo XII. Cólera, primeros brotes en Asia. En el siglo XII, aún no lo sabían, pero una de las enfermedades más temidas del futuro empezaba a asomar tímidamente en Asia: el cólera. Aunque las grandes pandemias de cólera llegarían siglos después, los primeros brotes esporádicos en la región del Ganges, en la India, ya empezaban a hacer estragos en comunidades aisladas. Este siglo marcó el inicio silencioso de una enfermedad que viajaría por el mundo. El cólera es rápido y cruel, provoca diarrea extrema, vómitos, deshidratación aguda, y la muerte puede llegar en menos de 24 horas si no se trata. En el siglo XII, sin idea de bacterias ni hidratación oral, era una sentencia casi segura. Lo más aterrador era su velocidad. En un pueblo, alguien enfermaba por la mañana, y por la noche, medio vecindario ya mostraba síntomas. Todo, por beber agua contaminada. Aún era un enemigo local. Pero el comercio, los ríos y los movimientos humanos estaban comenzando a preparar el escenario. El cólera solo necesitaba tiempo y rutas abiertas. Siglo XIII. Peste, brotes menores en Asia Central. El siglo XIII fue una época de caminos abiertos, rutas comerciales entre Europa y Asia florecían, el imperio mongol conectaba continentes y las ciudades crecían a buen ritmo. Pero entre caravanas, comerciantes y animales, algo más viajaba sin que nadie lo notara: la peste. Aunque la peste negra aún no había explotado, en este siglo empezaron a detectarse brotes locales en Asia Central, especialmente en regiones donde hoy están Uzbekistán y el norte de China. La bacteria Yersinia pestis ya circulaba, escondida en pulgas que vivían en ratas. Era como si el mundo estuviera montando, sin saberlo, una bomba de tiempo. En Europa, aún no se hablaba de peste bubónica como tal. Pero los cronistas ya describían fiebres misteriosas, muertes repentinas o ciudades enteras afectadas por enfermedades sin explicación. Lo curioso es que los grandes imperios de la época, como el mongol, al facilitar la circulación de personas y bienes, también facilitaron la circulación de la peste. Un pequeño precio por la globalización temprana. El siglo XIII fue el prólogo. El verdadero desastre estaba a la vuelta de la esquina. Siglo XIV. Peste negra, bubónica, pandemia masiva. Si hablamos de enfermedades que marcaron la historia, el siglo XIV tiene una ganadora indiscutible: la peste negra.
Todo comenzó en 1346, en las estepas del Asia Central. La bacteria Yersinia pestis, alojada en pulgas que vivían sobre ratas negras, encontró el vehículo perfecto: los comerciantes. Las rutas de la ruta de la seda y los barcos del comercio mediterráneo hicieron el resto. En 1347, la peste llegó a Europa a través del puerto de Mesina, en Sicilia. Y de ahí, se extendió como un incendio imposible de frenar. Fiebres altísimas, vómitos, bubones, ganglios inflamados del tamaño de una nuez, y una muerte que llegaba en menos de una semana. Algunos morían el mismo día en que aparecían los primeros síntomas. En solo 5 años, la peste negra mató entre 25 y 50 millones de personas en Europa. Eso es, aproximadamente, 1/3 de la población. Algunas aldeas quedaron totalmente vacías. En ciudades como Florencia o Londres, la mitad de la población murió. El miedo era absoluto. Nadie entendía nada. Se culpó a los astros, a los judíos, a los extranjeros, al pecado, y también a los gatos. Sí, muchos pensaban que los gatos estaban ligados al diablo, y se los persiguió y mató por miles. ¿El resultado? Menos gatos, más ratas, más pulgas, más peste. Un error épico, digno de su propia epidemia. No había tratamiento, ni cura. Solo plegarias, huida, y resignación. La peste negra no solo dejó millones de cadáveres. También cambió la economía, el arte, la religión, y la forma en que Europa entendía la vida y la muerte. Siglo XV. Sífilis, expansión post-Colón. El siglo XV fue un periodo de descubrimientos y de intercambios inesperados. Mientras Cristóbal Colón cruzaba el Atlántico en 1492, algo más viajaba entre continentes: la sífilis. Poco después del regreso de las primeras expediciones, Europa empezó a enfrentar una nueva y misteriosa enfermedad de transmisión sexual. Aparecieron llagas, dolores insoportables, deformaciones, y en fases avanzadas, incluso locura y muerte. La primera gran epidemia estalló en 1495, durante el sitio de Nápoles. Los soldados del ejército francés empezaron a enfermar en masa, y de ahí la sífilis se extendió como el fuego por toda Europa. Por eso, en distintos países se la llamaba con nombres internacionales. En Italia, el mal francés; en Francia, la enfermedad napolitana; en Rusia, la enfermedad polaca. Nadie quería asumirla, pero todos la tenían. ¿Su origen? Todavía se debate. Una de las teorías más fuertes dice que la sífilis ya existía en América, y fue traída a Europa con los primeros viajes de regreso. Otra, que siempre estuvo en Europa, pero mutó en una forma más agresiva justo en ese momento. Lo cierto es que fue tan devastadora como polémica. Y a falta de tratamientos, se probaron cosas como mercurio, con resultados terribles. El descubrimiento de un nuevo mundo trajo oro, especias, y una enfermedad que marcaría siglos enteros. Siglo XVI. Viruela, conquista de América. El siglo XVI fue el siglo de los imperios. España, Portugal, Inglaterra, todos expandiéndose. Pero si hubo una conquistadora silenciosa y letal, esa fue la viruela. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo más que caballos, espadas y banderas. Trajeron virus contra los que la población indígena no tenía ninguna defensa inmunológica. Y el más devastador fue, sin duda, la viruela. Los primeros brotes se registraron en el Caribe a partir de 1518, y en muy pocos años la enfermedad llegó al continente. En 1520, mientras Hernán Cortés combatía en Tenochtitlán, la viruela ya hacía el trabajo sucio, diezmaba a los mexicas desde dentro. Se estima que más del 40% de la población indígena murió en poco tiempo solo por esta causa. No hacía falta disparar una bala. La viruela causaba fiebre altísima, ampollas dolorosas y una tasa de mortalidad brutal. Y además dejaba a los sobrevivientes con marcas de por vida, cuando no con ceguera. ¿Lo más terrible? Los europeos, ya inmunizados desde pequeños, apenas enfermaban. El desequilibrio fue total. Más adelante, la viruela seguiría siendo un problema global. Pero en el siglo XVI, fue un arma involuntaria de conquista. Y quizás, la más eficaz de todas.
Siglo XVII. Tifus. El siglo XVII fue un siglo de guerras sin fin, la guerra de los 30 años, conflictos religiosos, revoluciones. Y en medio de tanto caos, un enemigo silencioso campaba a sus anchas, el tifus. No era una enfermedad nueva, pero este siglo fue su gran escenario. El tifus se propagaba sobre todo en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y hambre. ¿Y qué lugares reunían todo eso? Los campamentos militares. Soldados debilitados, uniformes sucios, agua contaminada y millones de piojos. Ahí vivía el tifus, esperando su momento. Los síntomas eran brutales: fiebre altísima, confusión mental, erupciones en todo el cuerpo, y una mortalidad que podía superar el 40% en algunos brotes. De hecho, en muchas batallas, murieron más soldados por tifus que por armas. Uno de los brotes más documentados fue durante el asedio de Viena en 1679. Allí, entre peste y tifus, las ciudades quedaron paralizadas. A diferencia de la peste, el tifus no tenía un gran espectáculo visual. Pero eso no lo hacía menos letal. Era la enfermedad del desgaste, del abandono, de la ropa sin lavar. En el siglo XVII, el enemigo más peligroso no siempre estaba en el frente. A veces, estaba cosido en tu camisa. Siglo XVIII. Viruela y primeras vacunas. Durante siglos, la viruela fue sinónimo de terror. Pero en el siglo XVIII, algo empezó a cambiar, gracias a una vaca. Sí, literalmente. La viruela seguía matando a millones, especialmente a niños. En ciudades europeas, era común ver caras marcadas por las cicatrices. Pero también era común escuchar algo curioso: las ordeñadoras de vacas no enfermaban tan gravemente. ¿Por qué? Porque muchas de ellas habían contraído una versión más leve, la viruela bovina o cowpox. Fue entonces cuando el médico inglés Edward Jenner unió los puntos. En 1796, tomó pus de una pústula de cowpox en una ordeñadora y se lo inoculó a un niño. Luego expuso al niño a la viruela humana. ¿El resultado? El niño no enfermó. Acababa de nacer la primera vacuna de la historia. Vacuna, de hecho, viene de vacca, vaca en latín. Aunque la técnica era rudimentaria, el hallazgo de Jenner fue revolucionario. Por primera vez, no solo se trataba la enfermedad. Se prevenía. Eso sí, no todos estaban convencidos. Hubo quienes decían que ponerse una vacuna hecha de vaca te haría crecer cuernos. Pero la ciencia ya había dado el primer paso. Y la viruela, por primera vez en siglos, tenía un rival a su altura. Siglo XIX. Cólera. El siglo XIX fue el siglo del vapor, del ferrocarril, y de ciudades que crecían más rápido de lo que podían limpiarse. Y en medio de ese desorden urbano, surgió el terror azul, el cólera. El primer brote global estalló en 1817, en la región del delta del Ganges, en India. De ahí, el cólera viajó por mar y tierra, llegó a Asia, a Europa, y cruzó el Atlántico hasta América. A partir de entonces, hubo al menos 6 pandemias internacionales durante el siglo XIX. El cólera mataba rápido. Muy rápido. Diarrea extrema, vómitos, deshidratación severa. En cuestión de horas, una persona podía estar perfectamente y morir antes del anochecer. En Londres, durante el brote de 1854, un médico llamado John Snow hizo algo revolucionario. Mapeó los casos y descubrió que todos bebían agua de una misma bomba pública. Retiró la palanca de la bomba, y los casos empezaron a bajar. Así nació una idea que hoy nos parece obvia. El agua sucia puede propagar enfermedades. Ese simple descubrimiento dio origen a los sistemas de saneamiento modernos: alcantarillado, agua potable, control sanitario. Es irónico, la enfermedad que más mataba por culpa de la suciedad fue la que obligó a limpiar las ciudades. Siglo XX. Gripe española, VIH, erradicación de la viruela. El siglo XX fue testigo de guerras mundiales, avances científicos, incluso la llegada del hombre en la luna. Pero también fue el escenario de algunas de las pandemias más significativas, y contradictoriamente, más ignoradas, de la historia moderna. La gripe española.
La gripe española, 1918. Todo comenzó en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Una gripe desconocida empezó a propagarse con una velocidad descomunal. No surgió en España, como muchos creen, sino posiblemente en un campamento militar en Kansas, Estados Unidos. Pero como España era neutral y su prensa no estaba censurada, fue allí donde se dio la primera cobertura libre. De ahí, el apodo. Lo devastador, afectaba sobre todo a jóvenes sanos, soldados recién llegados del frente. En días, muchos morían por asfixia. Algunos se ponían azules por falta de oxígeno. Entre 1918 y 1920, mató entre 50 y 100 millones de personas. Más que la guerra. Y sin embargo, fue rápidamente olvidada. Como si al mundo no le alcanzara el espacio emocional para más tragedias. VIH, SIDA. Décadas de 1980 en adelante. A fines del siglo, otro virus silencioso marcó una época. El VIH apareció sin ruido y con un estigma brutal. Al principio, se asociaba erróneamente solo a ciertos grupos. Pero pronto quedó claro, era una pandemia global. Millones de personas murieron en la década de los 80 y 90 sin tratamientos efectivos. La desinformación y la discriminación fueron casi tan letales como el virus. Recién con los avances médicos y la presión social, comenzaron los tratamientos antirretrovirales. Y aunque hoy ya no es una sentencia de muerte, sigue siendo una de las pandemias más persistentes y socialmente cargadas de nuestra era. La viruela, erradicación final en 1980. Curiosamente, mientras el mundo enfrentaba nuevos virus, uno de los más antiguos llegaba a su fin. Gracias a campañas masivas de vacunación impulsadas por la OMS, en 1980 la viruela fue oficialmente erradicada. Fue la primera enfermedad humana eliminada por completo mediante la ciencia. Después de milenios de muerte, desfiguración y miedo, la humanidad logró lo impensado. Vencer a un enemigo que había acompañado cada siglo, y finalmente lo dejó atrás. Siglo XXI. COVID-19. Y llegamos al siglo XXI. Un mundo con Internet, vacunas, ciencia avanzada, y sin embargo, en 2020, nos detuvo algo tan simple y tan viejo como un virus, el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Todo comenzó en Wuhan, China, a finales de 2019. Una enfermedad respiratoria nueva, que saltó de animales a humanos, comenzó a propagarse. Al principio, pocos lo tomaron en serio. Pero en cuestión de semanas, los contagios se multiplicaron, los hospitales colapsaron y el mundo se paralizó. Confinamientos, mascarillas, miedo, pantallas. La vida cotidiana se transformó. Y una palabra volvió a estar en boca de todos: pandemia. El COVID-19 mostró lo mejor y lo peor de nuestra época. Colaboración científica sin precedentes, con vacunas desarrolladas en tiempo récord. Pero también desinformación, desigualdad en el acceso sanitario y un sistema global frágil ante una emergencia común. Hasta la fecha, ha causado más de 7 millones de muertes registradas, aunque las estimaciones reales pueden ser bastante más altas. El COVID no solo fue un virus. Fue un espejo. Nos mostró lo interconectados que estamos y lo vulnerables que seguimos siendo. A lo largo de los siglos, las enfermedades han sido mucho más que dolores y estadísticas. Han sido espejos. Han revelado cómo vivimos, cómo nos cuidamos y cómo fallamos. De la peste a la viruela, del cólera al COVID, cada siglo tuvo su herida. Y también su aprendizaje. Hoy, con más ciencia que nunca, seguimos enfrentando retos. Pero ahora tenemos algo más. Memoria. La memoria de lo que pasó, y la posibilidad de hacerlo mejor. Porque entender el pasado, sí, incluso el más doloroso, es también una forma de prepararnos para el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y si te gustó, ya sabes, suscríbete, deja tu like. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué historia deberíamos contar la próxima vez? Nos vemos en el próximo vídeo. Salud amigos.